justificar de mejor manera tus propias opiniones, tus propios pensamientos, tus propias convicciones. En un buen programa informativo tiene que haber una buena conversación porque la información circula de mejor manera, se conecta en sus puntos y con la gente, con la audiencia de mejor manera si es que se da en el marco de una conversación inteligente, cuestionadora, pero no agresiva. Conversaciones que importan y aportan. Tele 13 Radio, 103.3 FM. Es hora de escucharlos. ¿Has pensado cuántos han pensado la misma idea que tú? Estamos de vuelta con Nuevamente por Tele 13 Radio. Seguimos aquí nuevamente cuando son las 4:31 y nosotros siempre en este espacio hablamos de grandes mentes, de gente que está cambiando la forma de hacer, que está pensando el Chile del futuro, sobre todo desde el Chile del presente. Pero en este caso vamos a hablar de eso de una manera diferente, porque muchas de esas personas que están pensando el Chile del futuro o los que se han preparado para pensar el Chile del futuro, hoy están pasando por aprietos. Lo supimos este fin de semana cuando se organizó la Marcha por la Ciencia y el Conocimiento. Unas casi 5.000 personas, según los organizadores, salieron a las calles en Santiago y la protesta fue precisamente no solamente para poner las alertas sobre el estado de la ciencia en nuestro país, sino también por una situación muy específica, y en este sentido tiene mucho que decir una de las organizaciones organizadoras, que es la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado, que tiene que ver con la precariedad laboral precisamente de este sector. De hecho, el desempleo en profesionales con ese nivel académico llegó al 16%. Nos enteramos, por ejemplo, que hay 2.000 doctorados en Chile que están sin trabajo. Por lo tanto, nosotros cuando hablamos de grandes mentes, de gente que está pensando el futuro, también tenemos que pensar cuál es el trabajo que le estamos dando a esas personas que están pensando el futuro, que son los encargados precisamente de ir dibujando el mañana. Para conocer el diagnóstico que hay, para saber también qué soluciones se están encontrando, es que tenemos aquí con nosotros, por supuesto, una persona que conoce bien el tema. Él es Roberto Muñoz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando. Efectivamente, mi nombre es Roberto Muñoz, yo soy doctor en astrofísica. Yo estudié en Chile gracias a la ayuda de CONICYT, que es básicamente la institución a cargo de financiar a los becarios. Y como dices tú bien, los científicos están viviendo aprietos en Chile, especialmente los científicos jóvenes. Partamos del diagnóstico, porque de hecho gran parte de las llamadas de alerta que ustedes hacen se basan en la segunda encuesta de inserción de investigadores científicos del 2018, donde se realizó precisamente, se hizo todo un trabajo de campo para saber ante qué nos enfrentábamos. ¿Cuáles son las principales cifras que sacó este estudio para que pongamos los números sobre la mesa y veamos de lo que vamos a hablar? Ya, mira, actualmente en Chile se estima que existen 14.000 personas con doctorado residentes en el país. Y doctorados hechos dentro y fuera de Chile. Dentro y fuera de Chile, exacto. Hay 14.000 personas viviendo en Chile que tienen doctorado. Y actualmente existen 6.000 personas inscritas en algún programa de doctorado. Podríamos decir 6.000 personas estudiando doctorado. En total, universo 20.000 personas más o menos. Perfectamente. ¿Qué sucede? Que nosotros, ya el año 2016, como Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado, nos preocupamos precisamente de las cifras de desempleo y de precariedad laboral que existía en ciencia en Chile. Y el 2016 ejecutamos la primera encuesta de inserción de científicos y esos resultados fueron publicados el año 2017 y en esa encuesta encontramos que existía un 12% de desempleo científico y que había muchos científicos que boleteaban. ¿Ya? Animados por los resultados de esa encuesta y porque mucha gente de la comunidad científica joven nos dijo que el trabajo que estábamos haciendo era bastante bueno porque básicamente estábamos actualizando las cifras en Chile, decidimos hacer una segunda encuesta que se aplicó a comienzos de este año y en esa encuesta encontramos que el desempleo había alcanzado el 16%. O sea, más que el doble del desempleo nacional. Exacto, que es bastante alto. Y lo peor de todo es lo relacionado con la precariedad laboral, porque si uno suma a todas las personas que en estos momentos están boleteando en ciencia, estamos hablando del orden de un 38% de científicos que tienen empleo y que están boleteando. O sea, la precariedad laboral completa. ¿En qué áreas de la ciencia esto es más acusado? Mira, siempre cuando uno habla de ciencia se imagina las ciencias naturales, biología, química... Las ciencias exactas, claro. Las ciencias exactas. Pero también existen otras ciencias, ¿cierto? Están las humanidades, ¿cierto? Están las letras, la lingüística.
¿Y qué sucede? Que históricamente las ciencias más perjudicadas han sido en general la humanidad, precisamente por el financiamiento que han recibido. En general el financiamiento que va a humanidades siempre es mucho más bajo que el financiamiento que va a ciencias naturales. Ahora, si tú vas a los números absolutos, lo que más domina a nivel de estudiantes y a nivel de doctores en Chile son las ciencias naturales. Por ende, básicamente uno podría decir, a nivel de financiamiento de proyectos, sí, las humanidades son muy afectadas, pero a nivel de inserción, donde se ve, digamos, el mayor dolor, es en ciencias naturales. ¿Y ahí cuáles son las cifras? Cifra de desempleo. Estamos hablando de un 16% de desempleo, muy concentrado en áreas de bioquímica, áreas de física, áreas de química. Precisamente, ¿por qué? Porque, bueno, en los últimos años se han formado una gran cantidad de científicos, tanto en Chile como en el extranjero, y lamentablemente no contamos con buenos espacios de inserción de estos científicos. Podríamos decir que estamos perdiendo a las grandes mentes que estamos formando en Chile. Estamos conversando con Roberto Muñoz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado. Roberto, precisamente tú te estabas refiriendo en tu respuesta al tema, porque aquí el problema puede ser de diferente escala. Uno, o estamos creando más científicos de que el país, por su estructura, por su población, es capaz de absorber, o bien estamos creando los que necesitamos, pero la sociedad, la industria, la academia no es capaz de absorberlo. ¿Dónde está el problema? ¿En la creación o en la demanda? Ya, es una muy buena pregunta. Si nos vamos a los países desarrollados, por ejemplo, tomamos Estados Unidos como referencia, en Estados Unidos existe 8 científicos cada 1.000 trabajadores. 8 científicos cada 1.000. 1.000 trabajadores. En Chile solamente contamos con un científico cada 1.000 trabajadores. Entonces, si tú comparas Chile con Estados Unidos y tú básicamente nosotros, digamos, confiamos en que Chile se va a transformar en un país desarrollado, la conclusión natural sería que Chile debe formar más científicos, debe formar más doctores. Esa política Chile la adoptó hace más de 10 años, de empezar a aumentar el presupuesto, empezar a formar más científicos, especialmente con los consejos que le dieron los miembros de la OCDE. Y bueno, se inyectaron recursos, se dieron más becas, se creó el programa Becas Chile, donde mandamos del orden de 500 científicos a estudiar cada año, ¿cierto?, afuera. Y básicamente con esos recursos que se inyectaron, el número de científicos naturalmente empezó a crecer en el país. Y el problema que nadie, digamos, tanto en el gobierno ni tanto en la institución a cargo de dar el financiamiento, se preocuparon, fue ¿qué vamos a hacer con todos estos científicos que estamos formando? ¿Dónde los insertamos? Nadie se hizo lamentablemente esa pregunta. Y es una pregunta súper relevante. ¿De qué te sirve? Porque se creía que se iban a absorber de manera natural. Exacto. Creía quizá efectivamente que de manera natural las universidades iban a seguir creciendo, que las empresas se iban a motivar y iban a contratar científicos, pero hoy por hoy los científicos se siguen concentrando en las universidades. Cerca del 80% de los científicos que existen en Chile trabajan en universidades. Y ese también es un parámetro que me gustaría en el cual profundizáramos. Comparando con países de igual nivel de desarrollo chileno, o quizás con un poco mayor, porque claro, de repente nos comparamos con Suecia, con Finlandia, y uno dice, a ver, son parámetros distintos, pero más o menos, ¿cuál sería el ratio, digamos, óptimo entre científicos trabajando para la academia, en laboratorios, trabajando para la industria, trabajando para la empresa privada? ¿Cuál sería lo óptimo y cuál es la realidad hoy? Sí, existe como una dicotomía entre países desarrollados, donde hay mucha gente, muchos científicos trabajando en industria, y existe otro conjunto de países, como al cual pertenece Chile, donde se tiene una baja inversión en ciencia y tecnología, donde pocas empresas contratan a científicos. Podríamos decir que Chile, dado sus cifras de inversión, estaríamos con el rango medio, en el rango promedio de los países que todavía siguen haciendo mucha ciencia en la universidad. Y cuando uno se da el salto, por ejemplo, y empieza a compararse con países como Alemania, como Estados Unidos, por supuesto que las cifras son totalmente opuestas. Por ejemplo, ¿cuáles son las cifras de ellos? Por ejemplo, en Alemania, cerca del 17% de los científicos trabajan en la universidad, a diferencia claro, la mínima, digamos, claro. Y la gran mayoría de los científicos en Alemania están trabajando en empresas. Y aquí en Chile el inverso, ¿no? Y aquí en Chile el inverso. Entonces, ¿qué sucede? Que mira, yo creo que todos como científicos y todos, digamos, las personas que vivimos en este país, nosotros ansiamos, digamos, hacer más ciencia, que Chile se convierta en un país desarrollado, pero tenemos que establecer buenas políticas de largo plazo. Tenemos que saber cómo aprovechar este capital humano que estamos formando, cómo aprovechar los recursos naturales de este país
para básicamente dar el salto y sumarnos a la sociedad del conocimiento. ¿Y qué está pasando ahora con esos científicos que en este momento, como hablábamos, el 16% está cesante? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Se están yendo? ¿Se están, digamos, reformulando? Algunos de ellos quizás haciendo trabajos para los cuales que están sobrecapacitados, pero no les queda otra. O bien de repente están volviendo a estudiar, porque hay otra también forma de, bueno, prolonguemos el estudio hasta que podamos insertarnos laboralmente. ¿Qué está ocurriendo con esas personas? Mira, está pasando de todo. Hay científicos que básicamente estudian acá, sacan un doctorado, tratan de buscar trabajo, no encuentran trabajo en ciencia y terminan dedicándose a otras cosas. Y cuando digo otras cosas me refiero a hacer clases en un colegio, me refiero a conducir un Uber, me refiero a tratar de hacer ayudantías de algún curso. Y algunos científicos también llegan al extremo de, bueno, agarrar sus cosas y se van del país, ya como ha pasado. Hubo un caso bien emblemático el año pasado de una chica que había hecho un doctorado en Alemania, que había vuelto a Chile, básicamente tenía que volver porque era parte del acuerdo que claro, se tenemos firma. que decir además también que muchas de estas becas, la gran mayoría, vienen ligadas al regreso al país, por lo tanto no es que vuelvan de porfiados que son, sino que muchas veces, más allá de las ganas que tienen de contribuir al país, es porque están obligados a volver. Están obligados, exacto, dentro de las bases que, bueno, dentro de todos estos programas que uno postula, se gana una beca para ir afuera, las bases establecen que uno tiene que, después de X años de terminar el programa, tiene que volver a Chile, lo que se llama retribución. Claro. Lo cual me parece sí, sensato. Absolutamente, o sea, si sobre todo cuando son dineros públicos. Exacto, digamos, son claro. dineros públicos, como país, como sociedad, estamos invirtiendo en esto. Se espera que la persona vuelva, se espera que la persona contribuya, pero ha ocurrido, por ejemplo, que hay gente que ha vuelto, ha tratado de buscar trabajo, ha tratado de buscar maneras de insertarse, no las ha encontrado y terminan yéndose. Ahora, ¿qué sucede con esas personas? Esas personas lamentablemente le caen las 1000 penas del infierno porque le dicen que si se va del país va a tener que devolver el dinero. Entonces es como que los científicos jóvenes en estos momentos están como entre la espada y la pared, porque dicen ya, yo estudié, saqué mi doctorado, quiero contribuir al país, pero ¿dónde lo hago? No tengo los espacios necesarios. ¿Y cuánto invirtió el país en toda esta generación de científicos? La cifra que recién dábamos. ¿Hay una estimación? Porque también eso es bueno, por último, a quien esto no le haga por sentido común, que es una locura, por último que diga, oye, también es un problema de que estamos perdiendo plata, así estamos formando a gente de la cual después no sacamos ningún beneficio como país. ¿Cuánto ha sido la inversión en becas, en gente que ha salido? O sea, que ha salido o se ha quedado, digamos. Sí, o sea, fácilmente tú para formar un investigador en doctorado, por ejemplo, al año tienes que invertir tú como Estado en esa persona del orden de 30 millones de pesos por persona. Al año. Al año. Entonces, pongamos el caso de que, no sé, tenemos 6.000 personas estudiando, de las cuales solamente la mitad está becada, ya no todos están becados, claro. El 50%, ya estamos hablando de 3.000 personas, y de esas 3.000 personas tú estás invirtiendo 30 millones de pesos al año por cada una de esas personas. La inversión es grande, no es pequeña. ¿Y por qué es grande? Porque básicamente todos estos científicos tienen que trabajar en laboratorio, tienen que arrendar computadores, tienen que participar de congresos, porque es parte de la formación científica, parte de la formación académica. Y estos recursos, yo me atrevería a decir que sí son bien aprovechados a nivel de formación, ¿ya? Y las universidades cumplen un rol súper importante en esa área. Lo que yo considero que no está siendo bien aprovechado es, una vez que tú formaste a esta persona, ¿dónde la estás insertando? Y ahí es donde estamos fallando, en establecer claras políticas de inserción de científicos en Chile. Ahora, ¿cuál ha sido la experiencia comparada también, por ejemplo, con países? Estoy pensando sobre todo en países, por ejemplo, europeos de posguerra, que en algún minuto tuvieron que rehacer toda una generación de científicos. ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿Cómo planificaron todo esto? Porque ellos también los tuvieron que formar nuevamente, volver a decir, bueno, cómo los reinsertamos, cómo rehacemos las universidades, cómo rehacemos las industrias. ¿Qué lecciones podemos sacar de otros países que en algún minuto también se plantearon casi que partir de cero? Digamos, nosotros en algún minuto dijimos, ya, echémosle para adelante con este programa. ¿Cómo lo hicieron ellos? ¿Qué hicieron mal? ¿Qué hicieron bien? ¿Cómo para tener una idea de para dónde podíamos ir nosotros? Sí, mira, súper buena pregunta. No hay que ir tan lejos. Por ejemplo, uno puede ir acá a cruzar la cordillera, va a Argentina, y uno se pregunta, ya, ¿y qué hicieron en Argentina respecto a esto? Y ellos hace muchas décadas se dieron cuenta de que el país, primero, necesitaba científicos, y segundo, que había muchos científicos que se formaban y emigraban buscando mejores condiciones. Y ellos lo que hicieron, básicamente, crearon lo que se llama la carrera del investigador científico, la cual permite que el investigador que se formó en el país o se formó afuera, digamos, tenga la posibilidad de volver al país y contribuir directamente. Ya sea trabajando en una universidad, en un centro de investigación, en alguna empresa, pero están las condiciones, digamos. ¿A qué me refiero? Que los buenos científicos no se pierden, los buenos científicos se quedan en el país. Lamentablemente en Chile no hemos tenido esas políticas, no fuimos tan visionarios, digamos, nunca tuvimos esas políticas y por ende
formamos científicos y estos científicos hoy por hoy vemos las consecuencias de que no tienen dónde insertarse. Quizá algunos países de Europa, ¿cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial pasaron muchas penurias, ¿cierto? Tuvieron que ver cómo reinventarse, ¿cierto? Pasar de países simplemente pescadores, productores de materias primas, cómo reinventarse y empezar a generar valor, ¿cierto? Agregar valor a los productos. Y pasaron décadas, digamos, 30, 40 años, para que recién empezaran a ver los frutos. Quizás la lección que de repente uno aprende viendo las experiencias de afuera es que la necesidad, ¿cierto?, termina obligando a los países a convertir su matriz productiva y dando el salto, convirtiéndose desde las materias primas a producir servicios y productos con valor agregado. Estamos conversando con Roberto Muñoz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Investigadores de Posgrado. Roberto, y en esa también, cuando se planifica, cuando la idea de mandemos a una generación completa a estudiar afuera, hay también una buena planificación de cierta manera dirigida, es decir, mira, vamos a necesitar sobre todo que vayan a ciertas áreas, porque también puede haber un error en el momento en que se le permite a cualquiera ir a estudiar cualquier cosa. No es aquí que se coarte la libertad, pero sí de repente dar incentivos para perfeccionarse más en ciertas áreas, en otras no, dependiendo también de las necesidades económicas del país. ¿Hubo eso? ¿Falta eso también, que sea más dirigida el momento en el cual el Estado sobre todo pone plata en que diga, ya, pero quizá yo le pongo más o le garantizo ciertas cosas si que usted me estudia, no sé, cosas relacionadas a la minería, a la astronomía, que son ahora como lo que está en boga? No sé si me explico. Te entiendo. Mira, eso en el contexto de ciencia se llama áreas prioritarias. Y la área prioritaria es un tema que la comunidad científica lleva discutiendo hace 20, 30 años. Lamentablemente ha costado mucho zanjar. Deduzco por tus palabras que no es una discusión zanjada para nada, ¿no? No, ha costado mucho tratar este tema, llegar a conclusiones. Por un lado, la comunidad científica, por supuesto, no quiere que se coarten, digamos, las líneas de investigación, porque irían contra los principios de la ciencia misma. Pero por otro lado, los gobiernos, los estados también quieren priorizar áreas, ¿cierto? Recién el año pasado, la Comisión Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología, CONICIT, definió 4 áreas prioritarias. Recién el año pasado, cuando ya este problema ya está detonado. Exacto, ya llevamos muchos años, digamos, enviando gente a otros países a estudiar, llevamos muchos años formando gente aquí en Chile. Y recién el año pasado se definieron estas 4 áreas prioritarias. Y 4 áreas prioritarias que, si uno las lee, son bastante interesantes, porque se habla de salud, se habla de agronomía, se habla de minería y se habla de tecnología de la información, que también tiene súper relevancia en el contexto. ¿Y qué implica estar dentro de un área prioritaria? De entrada, estar dentro de un área prioritaria significa que hay fondos asegurados para X número vaya a estudiar esta área, ya sea tanto en el país como afuera. Y eso es bastante bueno, porque al final de cuentas estamos guiando un poco el desarrollo futuro del país y estamos también ayudando a la futura inserción de estos científicos. Y sí, porque ese eslabón que nos faltó en la antigua planificación, ¿está incorporado en esa nueva manera de entender el tema? Sí, yo creo que después de todas estas discusiones que han habido en los últimos 5 años, me atrevería a decir, desde que básicamente empezó a explotar este tema del alto desempleo y la baja calidad en la inserción, las autoridades del gobierno, ¿cierto?, se dieron cuenta de que era necesario definir estas áreas prioritarias. Yo creo que hoy en día ya es parte del discurso, digamos, de las personas que hacen política científica, de definir estas líneas principales en las cuales el país va a seguir creciendo de aquí a los próximos 10, 20 años. Roberto, te quería preguntar precisamente la discusión que tú decías, que no es una discusión zanjada. Y recuerdo una discusión que se dio en universidades en Europa en algún minuto, que era si las universidades debían seguir financiando, por ejemplo, la investigación en lenguas muertas. Que había lenguas que ya no se usan y había ciertas personas que seguían investigándola. Y hubo todo un debate sobre si se debía o no seguir financiando eso, sobre todo en las universidades públicas, porque decía, lenguas muertas, es decir, lenguas que ya nadie usa, ¿seguimos financiando eso o quizá la investigación para descubrir la vacuna contra la malaria? Te estoy llevando la caricatura, pero para que entendamos de repente la gente la importancia puede ser una u otra. Me imagino que esa es una discusión que también subyace a esta otra discusión, que finalmente qué ciencia o qué formación de científicos terminamos apoyando. Tú dices todavía ni siquiera está zanjado lo de si priorizar o no, pero ¿qué hay con, de repente, conocimientos que incluso van más allá de si tienen empleabilidad laboral o no, sino que es un conocimiento de verdad muy minoritario? ¿Qué hay de esa discusión hoy en la comunidad científica nacional, que me imagino que una derivada bastante pequeñita de esta gran conversación que es sobre cómo financiamos la ciencia? Sí, mira, yo creo que todo conocimiento es válido,
Ojalá los recursos fuesen infinitos para poder financiar todas las investigaciones, ¿cierto? Y todas las disciplinas que existen en la ciencia. Ese no es el caso, ¿cierto? Los recursos son limitados, tenemos que priorizarlo. La comunidad científica, digamos, tiene opiniones divididas al respecto. Hay personas que básicamente son más fieles a el pensamiento libre, ¿ya? El decir, si a una persona le interesa, es curiosa respecto a un tema, que lo investigue y que aprenda. Hay otra parte de la comunidad que considera que toda investigación tiene que estar asociada con algún objetivo, con algún producto. Ya podríamos llamarlo como la investigación aplicada. Claro, ciencia aplicada. Como la ciencia aplicada. Y existe esa comunidad. Y esa comunidad lo que busca básicamente es que si se estudia algo, ese algo esté relacionado con la industria chilena, con algún producto que podamos desarrollar en Chile. Tiene bastante sentido. Yo creo que ambas partes tienen razón. Ambas partes pueden convivir, y yo creo que en Chile un poco lo que se hizo el año pasado y cómo se ve a futuro es que van a seguir coexistiendo estas dos diferentes visiones, pero que lo que es bueno es que a lo que es la ciencia aplicada se le están reservando un mínimo de fondo para que se potencien esa área. Y eso de ciencia aplicada, que es también otra de las discusiones permanentes, que hasta qué punto se está haciendo ciencia aplicada en Chile. Y ahí viene otra discusión también, que es los lazos entre las universidades, los centros de pensamiento, la academia y la industria. Que dicen que esos lazos, a diferencia de otros países, por ejemplo, siempre se pone el caso de Israel, que es uno de los que grandes de estos famosos clústeres, donde los hace convivir a todas estas áreas para lograr un objetivo común. ¿Cómo estamos en eso? ¿Se están dando algunos pasos? Porque la empleabilidad laboral va a ir en directa relación con eso. Exacto, mira, hoy por hoy, cuando uno habla de inversión en ciencia y tecnología en Chile, gran parte de los recursos vienen del sector público, vienen de la universidad, y hay muy pocos recursos que invierten en las empresas. ¿Qué sucede? Que ¿Se sabe qué porcentaje de la inversión? Solo en la parte privada, no el I+D nacional. La parte privada en Chile aporta menos del 30%. Lo cual es bajo si tú lo comparas, por ejemplo, con otros países como Brasil. En Brasil el privado aporta del orden del 65% de los fondos para I+D. Si te vas a países como Estados Unidos, el privado aporta del orden del 80%. Claro. Entonces sí, existe una gran diferencia en los aportes de los privados que se hacen en Chile respecto a otros países más desarrollados. Y lo que se busca en Chile en estos momentos es encarecidamente que las empresas traten de invertir más en ciencia y tecnología, ya sea contratando a capital humano avanzado, o ya sea desarrollando nuevos productos, nuevos servicios hechos en Chile, no solamente importados desde afuera. Y eso porque uno finalmente, ya como diciéndole sentido común al que nos puede estar escuchando, decía, a ver, pero ¿por qué una empresa no va a estar interesada en contratar a una persona que viene con doctorado, que obviamente está más capacitada, que sabe más de esa área? ¿Por qué no lo están haciendo? ¿Es porque les encarece demasiado los costos, porque la estructura no está hecha para asumir a profesionales tan altamente cualificados? ¿Qué es lo que está fallando a nivel de empresa? Sí, mira, ya no de la academia, me refiero a la empresa. Exacto, mira, yo actualmente estoy trabajando en una empresa. Yo trabajé muchos años haciendo investigación en una universidad. ¿Y en lo tuyo estás trabajando? Estoy trabajando casi en lo mío, no es 100% mío. Yo estudié astronomía, me dediqué mucho a lo que es el área de astroinformática, que es la mezcla entre computación y astronomía. En algún momento me vi enfrentado a estas mismas problemáticas que comentamos acá, de dónde trabajo, dónde me inserto. Vi la oportunidad de ir a trabajar a una empresa, tomé esa oportunidad, y eso ya ocurrió hace 2 años, que efectivamente ya estoy trabajando en una empresa. Estoy trabajando en un rol de data scientist, que es básicamente una persona que sabe analizar datos, sabe construir modelos. Pero no tiene nada que ver con la astronomía. No tiene que ver con la astronomía, pero muchas de las habilidades que yo aprendí durante mi doctorado, que usé mientras trabajaba en la universidad, todas esas habilidades me sirven también en la empresa. O sea, ¿tú sientes que está bien aprovechado todo lo que tú estudiaste? ¿O sientes que está al debe? Porque también hay un tema con la flexibilidad que uno tiene que tener al momento de lo que nos pasa a todos los profesionales al final. Porque hay un momento de decir, ya están todas mis habilidades, o todo lo que yo me he formado está bien usado, está rindiendo, o tú sientes que hay un debe y que todavía tienes un potencial que podría ocuparse mejor. Mira, acá en Chile hay empresas que actualmente están invirtiendo en I+D, han contratado científicos. Lo que pasa todavía en Chile es que, como la empresa, los recursos que están invirtiendo en I+D todavía siguen siendo muy bajos, significa que los proyectos en escala de tiempo y en escala de complejidad siguen siendo pequeños o medianos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo comparo el tipo de investigación que hacía en la universidad a la investigación que hago en la empresa, en la universidad tenía mucha más libertad para hacer
tiempo también. Tenía más libertad, más tiempo para poder levantar proyectos que duraban 3 años o 4 años fácilmente. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede en la realidad? Que hay proyectos que son tan complejos que necesitas sumar a mucha gente y trabajar por muchos años en ese proyecto. Las empresas en Chile están invirtiendo, pero todavía siguen trabajando en escalas de tiempo de meses. Ya todavía no conozco ninguna empresa en Chile que esté trabajando ni más en escala de tiempo de 10 años o 20 años. Ojalá fuésemos en esa dirección. Yo confío que sí va a ocurrir, que las empresas en Chile van a empezar a invertir más recursos en I+D, van a darse cuenta que la única manera de tener ventajas comparativas respecto a empresas de otros países es desarrollando proyectos complejos y con más tiempo. Te aseguro que el día de mañana, cuando Amazon llegue a Chile, muchas empresas de retail van a ver su dominio, digamos, invadido, ¿cierto? Su territorio invadido, y van a tener que reinventarse, porque no es fácil competir contra un gigante como Amazon. Ahora, respecto a tu pregunta, ¿por qué básicamente todavía un poco científicos se insertan en empresas? Yo me atrevería a decir que hay dos sesgos. Hay un sesgo que es del científico hacia la empresa, porque el científico no sabe qué se hace en la empresa, y hay otro sesgo que es el empresario tampoco no sabe qué habilidades tiene el científico. Claro. ¿Ya? Entonces, entablar lo que yo creo que en Chile deberíamos partir precisamente con tratar de juntar estos dos mundos, que conversen, se conozcan, ¿ya? Científicos que ojalá hagan pasantía en empresas, ¿cierto? De tal manera que los gerentes, ¿cierto? Los jefes de proyecto conozcan a los científicos, conozcan qué pueden hacer, y poco a poco hay un influjo más grande de científicos en empresas. Así es, veremos cómo se va dando esta realidad, porque la verdad que a raíz de la marcha del fin de semana que hablaba de la ciencia, esta era una de las aristas más que tocaban, dejaron en evidencia un tema que es sumamente, y un tema país, que es el que nos tenemos que, por supuesto, preocupar y ocupar. Roberto, ha sido un agrado tenerte aquí con nosotros nuevamente, muchísimas gracias, será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a todos. Nosotros lo dejamos hasta aquí.